Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar la actividad aquí desde una mirada a las relaciones entre Uruguay y Estados Unidos en el siglo XXI. Nosotros desde la Universidad Católica del Uruguay y en conjunto con el American University, the Center for Latin America and Latino Studies, les queremos dar la bienvenida a todas y a todos y las gracias por participar. Y para comenzar entonces le cedo la palabra al director del proyecto, Eric Hershberg. Muchas gracias, Juan. Quisiera también darles la bienvenida a todas y a todos y agradecerles para asistir a este panel esta tarde. También quisiera agradecer sinceramente a Juan Bogliacini y sus colegas de la Universidad Católica por haber colaborado con nosotros a lo largo del último año en un proyecto de investigación sobre el impacto en Uruguay de los vínculos con Estados Unidos. Y ese proyecto forma parte de un proyecto más amplio, mirando los impactos no solamente de las interacciones de Estados Unidos con Uruguay, pero también hay un proyecto paralelo sobre relaciones Estados Unidos con Chile. Este esfuerzo es financiado por el Institute for War and Peace Reporting, patrocinado por el Institute for War and Peace Reporting, con financiamiento del Departamento de Estado, y quisiéramos agradecer a su personal y a estas instituciones también. El proyecto se desarrolla en el Centro de Estudios de América Latina y Latinos en la American University, donde yo, Eric Hershberg, soy profesor y director, y colaboramos con mi colega aquí en el panel, Robert Albro, así como con el equipo de la Universidad Católica. Y el propósito del proyecto es dar una mirada desde una perspectiva académica a base de investigación original, mirando tanto datos, fuentes primarios como entrevistas, como la literatura secundaria, para intentar entender cuáles han sido algunos de los impactos en Uruguay de los vínculos con Estados Unidos. Y nuestra esperanza es que a través de este panel y también de los materiales que estamos publicando del proyecto, podemos informar a la sociedad civil en ambos países, también a la academia y, por supuesto, a los tomadores de decisiones desde el sector privado al público y al sector no gubernamental. Ustedes pueden consultar nuestro sitio web y aquí vamos a poner la página web sobre el proyecto y verán que hoy tenemos ahí disponibles una serie de estudios de caso que hicimos acá en American y en la Católica y colaborativamente sobre áreas en que la relación ha evolucionado a lo largo de los últimos 2 décadas. También verán en el chat un enlace a la sección en nuestro sitio web que presenta resultados del proyecto. También vamos a generar un informe comprensivo acerca del proyecto, el cual va a estar disponible dentro de unas semanas, y al final de esta sesión vamos a poner en el chat un enlace a una encuesta breve en la que ustedes pueden entrar sus direcciones de correo electrónico, así como postales, para que nosotros les enviemos copias de los materiales que generamos en el proyecto durante el mes de enero. El panel que tenemos hoy va a tener la siguiente estructura. Después de estas palabras introductorias mías, Juan Bogliacini, que les dio la bienvenida desde la Católica, va a comenzar con algunas observaciones desde la investigación que él realizó durante el proyecto. Juan fue director inaugural del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Católica de Uruguay.
ha sido profesor visitante en la Universidad de Lisboa, en Portugal, también en la Universidad Católica en Chile, y es un ejemplo de lo que pueden ser los impactos en la academia de los vínculos de Estados Unidos por haberse doctorado en el destacado Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de North Carolina. Luego tenemos una intervención por parte de Soledad Marzoa, ingeniera industrial egresada de la Universidad Católica, que también colaboró en la investigación que formó parte de este proyecto. Ella cuenta con una especialización en gestión de cambio organizacional y está cursando la maestría en políticas públicas en esa misma universidad. Luego tenemos sentado a mi lado Robert Albro, profesor acá en American University, antropólogo de formación en la Universidad de Chicago, especialista entre otros temas en el tema de la diplomacia pública, el cual es central al análisis que hemos hecho a lo largo de este proyecto. Y finalmente tenemos, y agradezco mucho la presencia de Carolina Ferreira, economista que no participó en el proyecto, digamos, nos va a dar una perspectiva de fuera del equipo para reflexionar sobre algunos de los hallazgos. Carolina es economista, máster en administración pública de Harvard University acá en Estados Unidos. También fue apoyado por una beca Fulbright. Y además de varias posiciones senior en diversas instituciones a lo largo de los años, subrayaría que es docente de cursos de grado y posgrado en liderazgo y desarrollo en la Universidad Católica del Uruguay. Actualmente es asesora principal de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que también recibe atención en la investigación que hemos realizado. Antes de darle la palabra a Juan, sencillamente quisiera mencionar algunos hallazgos muy generales de nuestro proyecto y resumiría lo siguiente. Por una parte, vemos unas relaciones bilaterales marcadas por la cordialidad, por la amistad, por muchas coincidencias, sea en valores democráticos, en la importancia para generar la prosperidad de las economías de mercado, pero también vemos en ciertos aspectos una relación lejana. Y claro, lo obvio, queda muy obvio, pero vale la pena mencionarlo, es la lejanía, las distancias en términos geográficos. Pero lo otro que vemos en este mapa, y todo el mundo lo sabe, pero es importante e impacto la naturaleza de los vínculos y de la reciprocidad entre los dos países, es cuestión de escala. Uruguay es uno de los países más pequeños de las Américas y Estados Unidos, tanto en población como, con la excepción de Canadá territorial, es el país más grande. Entonces hay un enorme desequilibrio, desigualdad, digamos, en ese punto de partida. Y diría que a pesar de muchas coincidencias y de relaciones muy productivas en diversos aspectos, también vemos ciertas pérdidas de oportunidad que cubrimos sobre todo en nuestro informe final, pero también se ve en esos estudios de caso a las cuales referí anteriormente. Hay falta de continuidad en las iniciativas a lo largo de una administración gubernamental a otro, también en las relaciones entre ONG y sociedad civil. Vemos todavía restricciones permanentes en términos de comercio bilateral y también vemos falta de financiamiento para iniciativas que sirven para vincular a diversos grupos en ambas sociedades. Entonces, yo voy a cerrar por ahora mis comentarios, darle la palabra a Juan. Cada uno de los panelistas intervendrá y después vamos a abrir para comentarios y preguntas por parte de los que asisten al evento. Entonces, de nuevo, a ellos y a ellas les agradezco y le paso la palabra a Juan. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Aquí, en particular, nuevamente a Rob y Eric,
y a Carolina por estar con nosotros aquí hoy. Bueno, en la intervención que vamos a hacer junto a Soledad, vamos a destacar algunos aspectos intangibles de la relación entre Uruguay y Estados Unidos y el impacto que eso pudo haber tenido en Uruguay, y lo vamos a hacer también vinculado a el proceso histórico que Uruguay ha vivido en estos 20 años y más que la investigación nuestra cubre, para situarlo y ponerlo en perspectiva. En primer lugar, me gustaría remarcar, subrayar, que el análisis de las relaciones con Estados Unidos no es independiente de analizar la incorporación y adaptación de Uruguay a la economía de mercado en las últimas 3 décadas. Toda América Latina, a partir de la salida del modelo de sustitución de importaciones, que fue paulatina y también fue compleja en muchos aspectos, y también, ni que hablar, los países del sudeste asiático y otras economías que se vincularon a la economía de mercado de manera más decisiva y generaron desafíos para el Uruguay, y es importante tener presente esto a la hora de analizar el vínculo que tuvimos y tenemos con Estados Unidos, con los altibajos de este vínculo, como bien remarcaba Eric. Lo primero, decir que los vínculos comerciales y de cooperación entre diferentes países siempre tienen, es natural que tengan, ciclos altos y ciclos bajos, vaivenes, asociados a las propias dinámicas de cada país, a las preferencias políticas de sus ciudadanos y a las capacidades políticas de sus líderes y las instituciones. Son muy importantes las instituciones, porque están en la base de cómo se sostienen los vínculos entre los países y en la base del impacto que estos vínculos pueden generar en el mediano plazo. Por esto, siempre creemos, y la exposición de hoy se orienta a eso, es necesario y clave poder mirar el bosque, no solo el árbol que circunstancialmente tenemos delante, y mirar también el mediano y largo plazo, no solo lo inmediato. En este sentido, en el vínculo de Uruguay con Estados Unidos, no podemos medir únicamente la magnitud o el volumen de comercio o la inversión. En particular, porque Uruguay es un país pequeño, y segundo, porque Uruguay es un país que se integra al mundo en estas últimas 2 décadas largas, y eso implica también una diversificación de sus vínculos. Pero nos resultaba bien interesante, a partir de la investigación que hicimos este año, observar que hay spillovers interesantes, muy importantes del vínculo con Estados Unidos, y estos spillovers están asociados a la mejora de procesos, a la mejora del capital humano y a la mejora del capital social del país, ¿sí? En este sentido, y Soledad luego va a poner algunos ejemplos interesantes de subrayar, el vínculo con los Estados Unidos, mirado en 2 décadas, es muy positivo en un aspecto que no siempre ponderamos de manera justa, y es Estados Unidos como un mercado dinamizador y formador de capacidades. ¿Sí? Básicamente lo voy a desarrollar, puede haber múltiples aspectos y no es mi intención ahora ser abarcativo de todos ellos, pero sí marcar en 2 aspectos que para nosotros, a partir de la investigación, fueron extraordinariamente interesantes y sobresalieron por sí mismos por lo importante. Bien, lo primero es en el mercado exportador, tanto en rubros tradicionales, como son los rubros agropecuarios, en particular el mercado de la carne, como en rubros de más reciente desarrollo en Uruguay, como es el rubro tecnológico, la exportación de tecnología asociada al software y de servicios de programación, ¿tá? Por ejemplo. Y a esto le vamos a llamar intangibles, ¿sí? Que es básicamente la transmisión de conocimiento y el know-how en, por ejemplo, normas de calidad, procedimientos, estándares de calidad, y esto tiene derrames positivos. En Uruguay, en la producción local,
sin lugar a dudas. Muchas veces estos derrames son exigencias, como Soledad nos va a contar, asociados a, por ejemplo, poder exportar a Estados Unidos, pero que luego también se transforman en capital para acceder a otros mercados. Acceder a otros mercados con la mejora de los procesos y los productos que se forzó a partir del vínculo con Estados Unidos. Estados Unidos, en muchos sentidos, es un mercado sofisticado para el Uruguay, es un mercado sofisticado para el mundo, ¿sí? Y eso, en el vínculo con Uruguay, desafía a quienes están en contacto con el mercado y hace que tengan que, como le decimos, escalar en términos de calidad. Y esto permita, posteriormente, vincularse con otros países y con otros mercados, con otros estándares que permitan abrir las puertas más fácilmente. Bien. El otro punto que es clave, no solo en el mercado productivo, y Soledad nos va a hablar más de esto, sino también en términos de capacidades técnicas y académicas. El vínculo con Estados Unidos desde este punto de vista no ha sido dominante. Uruguay no es un país que mire exclusivamente ni decididamente a Estados Unidos como lugar de formación, pero claramente Estados Unidos es el hegemón mundial en términos de capacidades académicas, en materia de investigación, sin lugar a dudas, y también en materia de ser el lugar que mayormente congrega a académicas y académicos del mundo, fondos de investigación, para poder trabajar. Y en este sentido, Uruguay ha tenido lenta y paulatinamente un vínculo con la academia norteamericana, de gente que ha ido a estudiar, de gente que ha ido a hacer intercambios de investigación, intercambios docentes, como luego nos va a hablar Rob, y que básicamente permiten ir generando algo que es muy importante, capital social para luego generar, pasar de este vínculo individual a vínculos institucionales, que permitan, como pasa en muy diversos aspectos, como por ejemplo en parte de la industria agropecuaria, con el trabajo de línea, poner en vínculo universidades uruguayas con universidades de Estados Unidos para generar investigaciones compartidas, contribuir a fondos de investigación que permitan solucionar diversos problemas que en Uruguay son importantes en materia productiva, o en particular permitir avanzar el conocimiento científico o permitir avanzar la formación de capacidades en el propio Uruguay. Y esto también son derrames que hay que considerarlos, que van generando a nivel país formación de capital humano y formación de capital social. Entonces, para cerrar y darle a Soledad la palabra, la importancia del vínculo, mirándolo más allá de estos vaivenes que hablaba Eric, poniendo la lupa en el costado positivo, la importancia del vínculo no solo la podemos medir en términos de la participación comercial de bienes y servicios, sino en estos intangibles, en la adquisición de estas capacidades que permiten en el mediano plazo mejorar las oportunidades de Uruguay en su inserción internacional. Soledad. Bueno, uno de los intangibles que vimos está asociado a la atracción que generó el vínculo entre Estados Unidos y Uruguay, pero asociado, lo podemos ver, por ejemplo, en el mercado de la carne, ¿sí? En el mercado de la carne, estas exigencias, un poco que comentaba Juan, de Estados Unidos hacia el mercado productivo, en realidad uruguayo, hizo que se generaran mejoras en los estándares productivos, muchos de ellos asociados a la incorporación de buenas prácticas en los procesos productivos, que culminaron en algunos casos en el otorgamiento de algunos certificados de calidad que nos entregó el UTA a algunas de nuestras carnes uruguayas. Una de las herramientas que permite o que sustenta esto, una parte, es la trazabilidad individual de ganado, que ya es de larga data en Uruguay. Esta herramienta
está muy focalizada a la seguridad alimentaria y a la inocuidad alimentaria, permite sostenerla, y pone mucho foco también y permite identificar focos de enfermedades puntuales que permiten actuar sobre la porción de la población afectada, haciendo como un análisis muy, una comparación muy gruesa. Podríamos decir que es algo muy parecido a lo que pasó con el COVID, ¿no? Salvando las distancias. Pero bueno, se pueden tomar medidas sobre la población afectada, y eso hace que el proceso sea mucho más eficiente de control de las enfermedades. Otros procesos productivos a los que se está trasladando la trazabilidad es a los procesos que trabajan con lana y vino. Esto permite no solamente conocer el origen de los productos, sino tener información sobre prácticas laborales, sobre la participación femenina en el proceso productivo, y sobre la generación, por ejemplo, de la utilización de energías renovables en el proceso, a lo largo de la cadena productiva. Esto es un agregado de valor sin lugar a dudas. Y retomando por otro lado lo que decía Juan con respecto a los intangibles en el capital social, una de las cosas que encontramos fue, esto lo vimos muy claramente, en el vínculo de línea con las universidades de Estados Unidos. Ahí está muy claro, es un vínculo como de larga data también, que ha puesto el énfasis fuerte en la formación de capital humano, y tiene convenios con muchas universidades, y muchos de sus investigadores han pasado una fuerte porción, una gran proporción del cuerpo de investigadores de línea, ha pasado por las universidades de Estados Unidos, estudiando o colaborando en distintas investigaciones, y han surgido investigaciones muy valiosas, ¿no? Por ejemplo, algunas de ellas tienen que ver con el estudio de residuos lignocelulósicos para la generación de biocombustibles, o el estudio de gases de efecto invernadero en arrozales, el estudio también de aves plagas, y después otro muy importante que tiene que ver, es un proyecto que está en curso, que tiene que ver con el control de la garrapata en el ganado, y eso, perdón, de la garrapata no, de la mosca de la bichera, que eso tiene un impacto fuerte en la ganadería, y el control de eso se traduciría rápidamente en un impacto económico en esa cadena productiva. Esos son algunos de los ejemplos que queríamos comentarles. Muchas gracias, Soledad. Ahora le pasamos la palabra a mi colega Robert Albro. Gracias, Eric. Voy a tocar el tema de la diplomacia pública estadounidense en Uruguay, con referencia al papel de programas de intercambio, mayormente patrocinados por parte de la embajada estadounidense. Estados Unidos y Uruguay tienen una larga historia de establecer vínculos a través de intercambios educativos y culturales. Desde al menos 1960, con el establecimiento de la Comisión Fulbright binacional, un menú cada vez mayor de oportunidades de intercambio para jóvenes, estudiantes, académicos de otro tipo, capacitación de maestros y programas de idioma inglés, han sido herramientas principales en la estrategia de compromiso del gobierno de Estados Unidos con Uruguay. Al igual que con otros países, la Embajada de los Estados Unidos en Montevideo organiza múltiples concursos anuales destinados a que los uruguayos participen en programas de intercambio, además de ofrecer oportunidades únicas ocasionales. El programa de liderazgo para visitantes internacionales es una prioridad de la Embajada, con aproximadamente 12 espacios disponibles anualmente. La Comisión Fulbright apoya intercambios de estudio e investigación para estudiantes académicos y maestros, y hay 6 programas Fulbright distintos disponibles a uruguayos. En 2019, la embajada gastó un total de 1.29 millones de dólares en actividades relacionadas con la diplomacia pública, y invirtió más de 3 millones de dólares en programas de intercambio, seminarios y cursos de capacitación que llegaron a
540 uruguayos entre docentes, militares, empresarios, fuerzas miembros de la comunidad y líderes gubernamentales. Pero estos programas no captan el alcance del flujo bidireccional de estudiantes uruguayos que se van a los Estados Unidos o de estudiantes estadounidenses en Uruguay. Programas adicionales, como el programa de embajadores de la juventud para estudiantes de secundaria, son administrados por organizaciones sin fines de lucro y de educación global, como por ejemplo Partners of the Americas in the US, aunque sí patrocinados por el Departamento del Estado. La mayoría, sin embargo, de programas que traen estudiantes estadounidenses a Uruguay y viceversa, no están patrocinados por la embajada, sino que son programas de estudios en el extranjero administrados por docenas de universidades estadounidenses. Estos incluyen el programa semestral de Middlebury College en Montevideo. Y quiero indicar que mi propio hijo, que participó en este programa, es licenciado en teatro musical, hizo prácticas en el Teatro Galpón en Montevideo. En 2019, la cantidad de becas Fulbright otorgadas, o sea, el programa insignia de intercambio de estudiantes y académicos de Estados Unidos, envió a 13 ciudadanos estadounidenses a Uruguay y 15 uruguayos a los Estados Unidos. Subrayo que es un número muy modesto. Pero en 2019, por ejemplo, el número total de estudiantes estadounidenses en Uruguay fue de 197, con 407 uruguayos estudiando en los Estados Unidos, significativamente más. La Oficina de Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos también ofrece programación cultural y educativa bilateral para los uruguayos que componen un repertorio familiar de diplomacia deportiva y artística. Copatrocina eventos locales que incorporan a artistas estadounidenses y promueve oportunidades de intercambio por otorgar subvenciones a organizaciones artísticas sin fines de lucro estadounidenses para que visiten el país y involucren a sus homólogos uruguayos en la provisión de habilidades y expresión artística. Y hay muchos ejemplos que el tiempo no nos permite indicar en este momento. Un área de énfasis de los esfuerzos de la diplomacia pública estadounidense en Uruguay ha sido la educación, la formación de maestros y el aprendizaje del idioma inglés, que también se realizan a menudo a través de oportunidades de intercambio. La embajada en Montevideo invierte entre 12 y 15 mil dólares anuales en este esfuerzo, que históricamente ha sido canalizado a través de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay. Uno de estos programas, el Estudio de los Institutos de los Estados Unidos, o sea, SUSI, ofrece cursos de 6 semanas para estudiantes universitarios, académicos y maestros uruguayos. Estos combinan una residencia académica en Estados Unidos, una gira de estudios educativos y oportunidades de servicio comunitario. El programa Fulbright Teaching Excellence and Achievement es otro programa de desarrollo profesional de 6 semanas en los Estados Unidos, pero diseñado para educadores de secundaria uruguayos. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, creada en 2007, cofinancia oportunidades Fulbright para los uruguayos y promueve el aprendizaje del idioma inglés y las colaboraciones bilaterales de investigación que comentó Juan. El Centro Binacional, el principal centro cultural de Estados Unidos en el país, también llamado Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos, atiende a 10,000 estudiantes uruguayos anualmente con clases de idioma inglés a través de su red de 37 centros a nivel nacional. Bien. Otra prioridad de la diplomacia pública estadounidense para Uruguay ha sido facilitar oportunidades mutuas de comercio, capacitación e intercambio en el área de iniciativas empresariales. En 2016, la clase inaugural de becarios del programa Jóvenes Líderes de las Américas
incluyó a 5 uruguayos quienes realizaron un programa de 5 semanas en Estados Unidos destinado a crear oportunidades para empresarios y profesionales de la sociedad civil a través de interacciones con líderes comunitarios y expertos universitarios en varias ciudades de Estados Unidos. Grupos posteriores de jóvenes líderes provenientes de clubes de ciencia uruguayos han participado en talleres de emprendimiento. También en 2016, una delegación comercial del estado estadounidense de Iowa visitó Montevideo para explorar oportunidades de inversión empresarial. Un plan piloto de educación empresarial de 2017 emparejó a estudiantes de la Universidad Católica con estudiantes de administración de empresas de la Tuck School of Business de Dartmouth College para colaborar en proyectos compartidos. Y hay muchos ejemplos más. Junto con las formas tradicionales de diplomacia cultural, a pesar de su distancia geográfica que hemos enfatizado, estos compromisos diplomáticos públicos con la educación, el aprendizaje del idioma inglés y la emprendeduría han caracterizado la relación entre Estados Unidos y Uruguay durante las últimas 2 décadas. Han ayudado a mantener un flujo constante de artistas, estudiantes, profesores, investigadores, emprendedores tecnológicos entre los 2 países, ayudando a sentar las bases para la construcción de redes más duraderas, como indicó Juan. En los últimos años, los programas de intercambio y los académicos que regresan a Uruguay después de completar sus programas de doctorado y maestría en Estados Unidos han ayudado a crear nuevos canales de cooperación e incentivar las colaboraciones bilaterales de investigación en Uruguay sobre temas muy diversos como la productividad agrícola, las enfermedades infecciosas y la resiliencia climática, entre otros. Y ahora devuelvo la palabra a Eric. Muchas gracias, Rob. Muchas gracias a Juan y Soledad y también a Carolina Ferreira, que como mencioné al comienzo, no participó en la investigación, pero generosamente acordó reflexionar un poco sobre lo que hemos desarrollado en el proyecto. Carolina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas, un placer estar acá, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, en primer lugar felicitarlos porque la verdad que han hecho un esfuerzo de divulgación de 20 años en un texto leíble, eso se agradece, y la verdad que también la parte de buenas prácticas y cómo plantean los casos son muy útiles, muy fáciles, y a la hora de uno de mis roles también lo hemos visto con como un formato interesante para poder seguir trabajando en ellos. Bueno, como decía Juan al presentarme, y también Eric, vengo en varios roles, todos mezclados, todos existen en mí. Uno como profesora en la Universidad Católica en temas de liderazgo, desarrollo y políticas públicas, y especialmente en desarrollo sostenible. Después también como trabajo en la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional como asesora principal, entonces estos temas de cooperación y de trabajo vinculado a las relaciones bilaterales son temas bastante sentidos por la agencia, y también, bueno, un poco de lo que decían, ¿no? Soy Fulbright Scholar y Harvard Alumni, y sin duda no hubiera sido posible esta experiencia si no hubiera tenido también todo esto que Juan llama de capital humano y capital social, y una de las razones por la cual estoy acá, ¿no? Porque también me han enseñado a pay it forward, ¿no? Uno también lo que recibió poder compartirlo con otros. A mí me gustaría, más que hacer un análisis del trabajo, contarles un poco qué cosas yo veo en el trabajo que me permite avisorar futuro, ¿no? Que me permite decir, bueno, qué cosas de estas me parecen muy interesantes para Uruguay. Hay gente de la Embajada de Estados Unidos escuchando esta conversación, quizás es atrevido de mi parte, pero quizás algunas ideas también pueden ser sugeridas, y sobre todo un poco lo que decía Eric en la presentación, para que no perdamos más como Uruguay oportunidades en algunos temas, que creo que eso también es parte fundamental de la sistematización y los trabajos, es decir, bueno, qué es lo que aprendimos y hacia dónde vamos. Entonces yo me voy a centrar en 3 temáticas
un 4 en realidad, pero sí les quería dar un marco que es el que yo vengo trabajando mucho, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, pero más allá de eso, que quizás es lo que hoy está de moda, es esta mirada de las transformaciones necesarias para un desarrollo, ¿no? Sostenible en un buen sentido. En eso hay un trabajo de varios economistas, entre esos Jeffrey Sachs y Mariana Mazzucato, que hablan de 6 transformaciones, y me gustó mucho enfocarlos desde ese lugar porque muchos de los debes de Uruguay, cuando se hace el estudio, se plantea, tienen que ver con algunas cosas que ustedes levantan en el estudio y que lo podemos tener. En primer lugar, hay todo un área vinculada a lo económico y a las relaciones comerciales y económicas. Yo no me voy a detener en la parte de comercio porque no es mi especialidad, y de hecho en la Universidad Católica hay gente que viene desarrollando en estos temas en el área de negocios internacionales. Pero sí, como bien interesante el desafío, que sobre todo en este último tiempo, de trabajar lo que uno de los economistas que fue mi docente, el economista Ricardo Hausmann, hablaba de esto de la economía de la complejidad, ¿no? Cómo puede nuestro vínculo con Estados Unidos, las relaciones bilaterales, trabajar en eso, ¿no? Estados Unidos representa alrededor del 5% de las exportaciones de Uruguay, el 15%, obviamente ustedes lo dicen ahí, ¿no? Beef como gran tema, y más del 40% de las exportaciones, pero hay toda una movida que ustedes la levantan, que tiene que ver con el sector tecnológico. No, hace unos meses T-Local estaba, ¿no?, presentándose en la bolsa de Nueva York, que creo que es muy esperanzador para el futuro. También la industria audiovisual, también lo que ustedes plantean de Amazon. Se me ocurren también algunos temas que quizás no fueron estrictamente relevados, pero todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas, con inteligencia artificial for good, como dicen, ¿no? Todos esos estudios vinculados a robótica, que creo que es un intercambio muy necesario, y que levantan un punto que es una de las Uruguay vinculado a la innovación, ¿no? Uruguay tiene un tema vinculado a la innovación que afecta a la productividad, a la competitividad de nuestro país, y creo que ahí hay una alianza que de hecho ya la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, Uruguay 21, hay esfuerzos por el sector público-privado, pero bueno, en general estas redes, para que esto se consolide de una manera más auspiciosa a futuro, me parece que es un muy lindo recorrido y en cierta forma esperanzador. Se han dado pasos, la pandemia en algunas cosas nos complicó y en otras nos ayudó. Me parece que ustedes lo levantan y creo que es una muy buena ruta de continuidad. Y también otra parte que quizás es más tradicional, que tiene que ver con las políticas de inversiones, y no necesariamente lo levantan, pero ahí voy a hablar, siempre tengo que pasar el mensaje, Juan, de que es oriunda de Tacuarembó, y en Tacuarembó es una ciudad del norte del país, y hace más de 20 años por ahí se instaló una empresa que es Weyerhaeuser, que es una empresa estadounidense de origen en Oregon, y instaló una cultura del trabajo absolutamente diferente a la que había en el territorio. Yo creo que esa puesta en valor de las inversiones, y un poco lo que decía Juan, ¿no?, de capital humano, capital social, de procesos, si pasáramos raya, que son esos intangibles, pero que en realidad hacen la diferencia a la hora de la productividad, de los bienes, de los productos que Uruguay exporta, y de la mano de obra que Uruguay tiene, creo que es súper importante tenerlo en cuenta, y a su vez, bueno, como país, ser capaces de atraer ese tipo de inversiones que generan la diferencia, más allá de toda la otra parte vinculada al sector tecnológico. El segundo punto me parece que es fundamental el tema de la educación, y ahí sí voy a hablar como Fulbright Scholar, y como creo que hay todavía un debe, creo que anda Jacqueline por ahí, que hemos hablado una veces, de generar esa red más fuerte de alumnis, o de gente que ha ido, y también gente que está en la, ¿no?, como esa especie de diáspora, de mostrar los impactos. Yo creo que ahí la embajada puede jugar un rol importante, porque de hecho existen, y hay red de alumnos de Fulbright y demás, pero bueno, consolidar, como el caso que contaba Soledad de Línea, que está como más sistematizado y es más claro. Yo creo que en otras áreas, y si hiciéramos un simple mapeo de todas las redes que tenemos, de académicos o gente que estudió, volvió, generó ese impacto, me parece que habría como
se podría consolidar mucho más el capital social. Yo estoy de acuerdo que el capital humano ha crecido enormemente vinculado, pero creo que el tema del capital social todavía falta, ¿no? Hay algunos vínculos, algunos sectores que se da, desde lo académico, lo que vuelve, pero en otros no, otros la gente vuelve y se dedica a determinados sectores, y creo que ahí hay una oportunidad, que la buena noticia es que no implica mucho dinero, sino que implica, bueno, eso, consolidar, generar redes, y tener el paraguas quizás de la embajada podría ser algo positivo para nosotros. Y bueno, y también obviamente la educación, ustedes saben que Uruguay es un tema pendiente, sobre todo la educación media, todo lo que ustedes planteaban de los programas de inglés y programas de escuelas, creo que eso es algo a consolidar, y también aprobar vinculado a la educación media, algo ya se ha hecho, pero creo que es donde también como Uruguay necesitamos bastantes refuerzos en ese sentido. El tercer punto que quería destacar, y ahí me parece que tenemos una posibilidad de intercambio y conocimiento recíproco, que es lo que Uruguay ha venido haciendo vinculado a la segunda transición energética, a los temas de desarrollo sostenible, donde ahí hay oportunidades miles de investigación, asesoramiento técnico, sí se necesitan fondos, pero Uruguay está trabajando hidrógeno verde, economía circular, también todo un tema súper importante que estuvimos la semana pasada con el regional de Naciones Unidas justo en la sala, el nuevo edificio de la Universidad Católica, edificio Semprum, de finanzas sostenibles, inversión de impacto. Eso existen un montón de experiencias en Estados Unidos, impulsadas por el sector privado, creo que tenemos mucho para aprender ahí, pero también intercambiar nosotros, ¿no? Uruguay, en este estudio que les decía que fue desarrollado por el BID en Uruguay y SDG Network, se planteaba que Uruguay, en todo el tema de segunda transición energética, descarbonización y movilidad eléctrica, estaba incluso mejor en indicadores que algunos países de la OCDE. Entonces creo que ahí también hay una oportunidad de intercambio, de experiencias, de generación recíproca, y bueno, y también todo lo que tiene que ver con el cambio climático, que ustedes lo nombran en el estudio, lo plantean incluso al final, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad súper rica de esto, de un nuevo tipo de relación bilateral, más de ida y vuelta en ese sentido, y creo que por ese lado. Y por último, me parece, ahí sí voy a hablar más de mi rol de AUSI, pero también la posibilidad yo cuando entré a la AUSI hace un par de años le preguntaba al director, ¿qué pasa con USAID en Uruguay? ¿No? Entonces, bueno, ahí viene el cuento de Uruguay, un país graduado y demás. Pero me parece que hay oportunidades de cooperación triangular posibles en temas que Uruguay ha venido desarrollando, y me voy a detener en dos temas que quizás uno es más nuevo y otro no tanto. Ustedes desarrollan el tema de misiones de paz. Me parece que el abordaje de misiones de paz ha sido como tradicional en Uruguay. No sé, por plantearnos quizás un abordaje más integral de las misiones de paz, ¿no? Que vaya asociado a algunas cosas que Uruguay pueda hacer bien, como temas de salud, o temas de educación, temas de democracia, en nuestro sistema electoral robusto hay otros lados, bueno, como una especie de paquete, ¿no? de transmisión de experiencias, y que ahí la cooperación triangular tiene su sentido. Y una segunda línea, que es bien importante, y en Uruguay ha ido creciendo en el último tiempo, es el tema de la migración, ¿no? Ustedes ahí lo plantean desde la atracción de talentos, y creo que es un tema. Sin duda el tema de la migración es un tema para Estados Unidos. Creo que Uruguay tenemos hasta ahora un tema de apertura y de facilidades. También somos un país chico, tenemos un problema demográfico, y ahí creo que hay una oportunidad compartida, ¿no? De solucionar un tema que es acuciante, quizás en algunos lugares de Estados Unidos, y por otro lado, para Uruguay necesita esa atracción de talentos, atracción de gente, nuestro bono demográfico lo necesita, y creo que ahí también las relaciones bilaterales y lo que ustedes levantan vinculado a las tradiciones pueden tener una oportunidad, y creo que sería muy bienvenido por parte del gobierno uruguayo, pero a su vez también por parte de la ciudadanía. Me parece que hay una necesidad de entender un poco esta lógica de la migración y trabajarlo en pos del desarrollo. Así que bueno, por ahí mis comentarios, agradecerles mucho su trabajo, su esfuerzo, y la verdad que un placer. Y bueno, y algo que quería decirles, que sí, me reí cuando leía el comentario, era esto de cuando ustedes decían que a la gente que va a Fulbright o la gente que va a Estados Unidos se hace el proceso, le cambia absolutamente la visión.
tiene de país. Yo creo que eso es algo que la embajada ha venido haciendo. Yo lo primero que fui a Estados Unidos fue como IBLP, ¿no? El programa, y bueno, y ahora antes de venirme a Estados Unidos me recorrí, esta es la anécdota, en Amtrak, lo cual creo que hay poca gente que lo hace todavía, muchas ciudades de Estados Unidos, desde el sur, el norte, Dakota del Norte, y la verdad que uno ve un país fascinante, hay muchos países en uno, y creo que a veces desde el sur tenemos una imagen más caricaturizada de lo que es Estados Unidos, y es una oportunidad maravillosa de mejorar las relaciones y de no perder más oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Yo creo que algunos de los temas que enfatizas, ¿no? Son elementos que intentamos destacar hacia las conclusiones del informe sobre las oportunidades en el futuro. Y yo creo que algunas de las que señalas que son relativamente recientes de interés, como por ejemplo es la cuestión de la experiencia uruguaya en el sector energético con los no renovables, que Uruguay ha sido verdaderamente pionero y yo creo que hay áreas de posible asociación, de posibles vínculos entre entidades uruguayos y sus contrapartes en Estados Unidos alrededor de esos temas. Me parece muy interesante también, algo que no abordamos en el estudio, pero vale la pena que revisando para la versión publicada final, consideremos esta cuestión que mencionas de migración. De nuevo, un tema hacia el futuro. Yo quisiera ahora invitar al público a que haga comentarios o preguntas por parte del chat y también les recuerdo que en el chat vamos a tener aquí un enlace que esperamos que puedan cliquear y que puedan rellenar una breve encuesta acerca de elementos de este análisis del impacto de los vínculos puede haberles interesado. Y ahí también hay un espacio para que nos proporcionen una dirección, sea electrónica o postal, puede ser ambos, para que en el mes de enero les enviemos el producto final, el estudio final del proyecto. Ahí, de nuevo, les agradezco a todos por asistir, pero quisiera también darles la posibilidad a los participantes a compartir sus perspectivas, sus preguntas y haríamos lo que pudiéramos para contestar a base de la investigación que hemos realizado a cabo. Can I see? Yeah. Bueno, subrayo de nuevo que por favor vayan al enlace que tenemos en el chat y esperamos que puedan compartir sus impresiones a través de ese medio. Este proyecto, les recuerdo, tiene sus resultados también subidos en nuestra página web y ahí esperemos que tanto los estudios de caso que están disponibles en castellano y en inglés igual, en ambos idiomas, que tanto los estudios de caso como el informe global que hemos realizado les puede ser de interés y que pueda servir como insumo, como herramienta para los sectores, tanto en el sector público como en la no gubernamental, como en la sociedad civil y el mundo empresarial, buscan aprovechar las oportunidades para la relación bilateral entre ambos países y sus sociedades. No sé si los colegas de la Católica quieren hacer algún comentario de conclusión. Por su parte, enfatizo por parte de American University que para nosotros el colaborar con Juan, Soledad y su equipo ha sido enormemente productivo, ha sido un proceso de aprendizaje y en ese sentido es un poco un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando los sectores académicos de ambos países se unen fuerzas para avanzar el conocimiento sobre áreas de interés mutuo. Entonces, de nuevo, les agradezco y le doy la palabra a Juan si quiere dar un mensaje de conclusión.
Bueno, muchísimas gracias, Eric. Sí, bueno, primero que nada, para cerrar, agradecerles a todas las instituciones y organizaciones que colaboraron con nosotros, dedicándonos su tiempo para extensas charlas sobre los impactos. Ni que hablar, agradecerle a Soledad y al resto del equipo por la muy dedicada investigación también que hicieron de datos secundarios asociados a esos. Y bueno, el mensaje final ciertamente es, obviamente hay luces y sombras en el vínculo de Estados Unidos y Uruguay, y hay mucho terreno para poder avanzar y para poder institucionalizar. Y eso es muy importante de tenerlo presente. Creo que el interés de la presentación nuestra fue mostrar cómo los intangibles quedan, y eso es provechoso para el Uruguay, como ni que hablar quedarán en vínculos con otros países, pero para que esto, como bien Carolina decía, pueda expandirse y pueda mejorar, hay que mejorar los vínculos institucionales, hay que mejorar las inversiones y hay que mejorar luego el trabajo posterior. Y esto es muy importante y no es menor. En las redes de alumni, sin lugar a dudas, y luego en la fertilización cruzada de experiencias en el área universitaria y en el área de mercado. En parte el proyecto ha hecho esto, y esto me parece interesante, a partir de las viñetas que tienen sus luces y sus sombras, pueden tener algún sesgo que hemos visto, pero ciertamente son muy importantes como forma de poner en la red y en el aire este tipo de experiencias que pueden orientar otras áreas. Y que ayudan a esta fertilización cruzada que sin lugar a duda es bien interesante. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Soledad y Carolina. Y gracias a ustedes que han asistido a este lanzamiento. Y espero poder recibir reacciones al trabajo que esperamos hacer disponibles a las direcciones que nos envíen a través de la encuesta que está subida en el chat. Muchas gracias y buenas tardes.